Estamos nuevamente con ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos ya en el 4º capítulo y seguimos explorando algunas de estas expresiones del mensaje del primer ángel. Ahora nos corresponde temer a Dios y darle gloria. Y pareciera que temerlo y darle gloria suenan contradictorios para algunos, pero vamos a descubrir que cuando Dios ocupa el lugar correcto, entendemos su soberanía, un temor reverente nos lleva a vivir, a actuar, a responder de maneras que dan gloria tan solamente a Él. Quédese con nosotros en Lecciones de la Biblia. Esta semana, teman a Dios y denle gloria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Queridos amigos, ha transcurrido ya una semana y estamos nuevamente con ustedes en Lecciones de la Biblia, iniciando ya el 4º capítulo de esta temporada en donde estamos explorando estos mensajes cósmicos de parte de Dios a la humanidad. Siempre ha sido ancla el libro de Apocalipsis y seguirá siéndolo así en nuestros diálogos con el pastor Eduardo Franco, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Ya lo presentamos en su momento, pero agradecemos una vez más, pastor, que esté aquí con nosotros. Muchas gracias una vez más por la invitación. Gracias a todos quienes nos siguen y nos acompañan en este estudio apasionante de la palabra de Dios. Así es. Y hoy nos espera también seguir ahondando en estos mensajes que estos ángeles que surcan el cielo justamente traen a la humanidad. Así que vamos a, como siempre, pedir a Dios que nos acompañe en oración y que Él pueda bendecir este estudio de su palabra. Señor, en esta hora queremos en primer lugar invitarte a nuestro medio, que en estos diálogos seas realmente tú quien impacte nuestras mentes, nuestros pensamientos, que podamos hablar aquello que es prudente, aquello que es conveniente para entender con mayor claridad, aquello que en tu palabra busca alcanzarnos en nuestras realidades, aunque tan diversas, pero nos une nuestra gran necesidad de ti. Guíanos, Señor, dándonos tu paz, la comprensión necesaria también a cada uno de nosotros, nuestros amigos incluidos en diferentes partes del mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos entonces delante de nosotros este 4º capítulo que naturalmente va siguiendo la secuencia de nuestra guía de estudios. Y el título para esta semana es Teman a Dios y denle gloria. Y eso efectivamente sale textual de este pasaje que nosotros estamos ya revisando del capítulo 14, todavía en el marco del mensaje del primer ángel. Ya hemos visto algunos elementos de este anuncio angélico, ya hemos entendido que es la tarea que también Dios ha confiado a la iglesia, hemos entendido que debe llegar a todas partes, no solo territorialmente hablando, sino sin poner barreras incluso dentro de nuestro propio país, región, ciudad, vecindario, límites que a veces nosotros colocamos. Y hemos entendido que también hay un momento marcado en donde Dios busca ya darle un cierre a este proceso. Y tal vez eso va a ser imposible si el ser humano no logra dimensionar quién es Dios. El Dios que está conduciendo este juicio, que está al mando de la historia de este mundo. El título ya es sugerente, ¿no es cierto? Pero también corre el riesgo de ser mal comprendido. Así que tenemos un temita interesante aquí delante de nosotros.
algunas ideas preliminares. ¿Qué podríamos señalar sobre esta expresión del temor? ¿Ya? Teman a Dios, dice el versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está en un contexto, por supuesto, está en el contexto del mensaje del Evangelio, que es proclamado, que es dado en el contexto del inminente retorno de Jesús. Y podría ser para alguien que pueda ser hasta un poco contradictorio, temer a Dios por una parte y darle gloria por otra. Pero en realidad están muy en sintonía, porque dar la gloria a Dios con nuestras acciones, como lo vamos a ver, con nuestra vida, está muy de la mano con este temor de Jehová, que no es un temor del tener terror para salir huyendo de algo, de lo que tememos, sino más bien es un temor reverente, es un temor por quién es Él, por lo que está ocurriendo. La palabrita acá que se traduce como temer, ¿no? Está en un modo griego, para los que les gusta estudiar esto, aoristo, imperativo, es decir, es temerle ahora. Es justamente haciendo alusión al momento que se está viviendo. Es el momento del juicio. Está viniendo en este instante. Así que ahora es necesario tener este respeto por Dios. Si siempre lo fue, ahora más que nunca, témanle y denle gloria. Hay un contexto interesante para tal vez esta expresión, sobre todo cómo se combina esto, temer y dar gloria. Uno dice, pareciera ser contradictorio, pero ya las explicaciones que has dado nos han adelantado en esta argumentación, y quisiera tal vez ilustrar esa argumentación a la luz de lo que encontramos en Daniel capítulo 4. Tenemos ahí a Nabucodonosor. Nabucodonosor es un gran rey, le ha ido muy bien. Su padre y él han forjado lo que es ahora el imperio neobabilónico, y ya en torno al año 605 a.C., él ya está en el trono, él ya está haciendo estas primeras incursiones cerca de la tierra de Judá, ha hecho sus excursiones con bastante éxito en Egipto, etc. Es un rey que tiene motivaciones de sobra para sentir de que él se la puede, de que él ha hecho cosas grandes. Y la arqueología no desmiente aquello, los jardines colgantes de Babilonia, etc. Pero él confió demasiado en sí, él confió demasiado en su poder. Y aunque ya tenía claras evidencias del poder del Dios de Daniel, por decirlo de alguna manera, el Dios de los cielos, el Dios que revela los misterios, como Daniel Dios claramente lo identifica, él una vez más se ensoberbeció. Y sin embargo, él pasa, ¿no es cierto?, de esa soberbia a un estado de profunda humillación. Porque él entra en un estado él no está bien de su cabeza, él no está bien en sus pensamientos. Y él está casi como una bestia del campo. Y pasan, ¿no es cierto?, varios años en esa situación. Sin embargo, en el capítulo 4, versículo 34 específicamente, nosotros vemos: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. No se menciona la palabra temor aquí, pero sí le di gloria. Y después de una experiencia en donde él sintió el peso específico de quién era Dios, un Dios que lo había exaltado, le había dado la posibilidad de conquistar, le había permitido inclusive ser el instrumento para traer un correctivo a su propio pueblo. Era a través de las incursiones de Babilonia que se estaban cumpliendo las condiciones del pacto, las bendiciones y las maldiciones del pacto. Era un instrumento en la mano de Dios, pero no supo reconocer a Dios. Y sin embargo, ahora él puede darle gloria. ¿Y cómo? Si él lo acababa de, alguien diría, castigar con este episodio de locura.
si Dios lo había humillado. ¿Cuánta gente diría eso me ofende? No, Él le puede dar gloria porque ha entendido quién es Dios. Justamente por eso, porque fue puesto en su lugar, ¿no? Entendió cuál era su sitio. Y es por eso que entonces está en una condición de reconocer quién es Él y quién es Dios. Así es. ¿No? Ahora, en la guía de estudios se nos menciona acá, se nos propone un texto central, aglutinador del mensaje, ahí en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy similar, atención aquí, a 12:17, la última parte, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un link allí, aparentemente. Sin embargo, en este contexto del mensaje de los tres ángeles, aparece esta descripción del pueblo de Dios que le teme y que le da gloria. ¿Cómo le teme? ¿Cómo le da gloria? Es justamente a través de la obediencia. Ese es un elemento central que indica el temor a Dios y que también glorifica a Dios. Hay un elemento acá, tal vez formularlo como una pregunta. ¿Será que alguien puede temer y no darle gloria o darle gloria y no temerlo? Pareciera de que esta idea que tú explorabas, ¿no?, en base a esto que veíamos de Nabucodonosor, que uno sepa el lugar que uno tiene delante de Dios. Cuando yo percibo quién es Él y quién soy yo, las palabras de alabanza, de reconocimiento debieran no hacerse esperar. Pero si ese reconocimiento nunca ocurre, ¿con qué me quedo? Y tal vez puede ser solo con temor y no gloria, pero ¿temor en qué sentido? En sencillamente reconocer que Dios sí es soberano, pero yo no me doblego a su soberanía. Lo reconozco como soberano. Me doy cuenta de que ya no hay nada que yo pueda hacer, pero no me doblego. Y es interesante de que en Apocalipsis, en el capítulo 11, justamente vemos de que tras diferentes instancias que ocurrirán en el mundo, plagas que caerán y que Apocalipsis describe, y que es todo rememorando lo que ocurrió también en la salida del pueblo de Egipto, en el Éxodo. La posibilidad que tuvo Faraón de ver quién era Dios a través de estas señales portentosas, ver él también como vio Nabucodonosor después, el poder de Dios, y sin embargo él nunca doblegó su corazón, nunca quiso aceptar el poderío de Dios. Ahí nosotros vemos que eso que ahora Apocalipsis toma, todo ese simbolismo, notamos allí en el capítulo 11 de que muchos, aún viendo estos portentos, aún viendo todo esto a su alrededor, ellos no son capaces de, digámoslo así, doblegar o reconocer la grandeza de Dios. Y por lo tanto vemos ahí en el capítulo 11, verso 13, en aquella misma hora hubo un gran terremoto, está en el contexto de las trompetas, ¿no? Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7.000 personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. Y sin embargo, ahí están divididos algunos intérpretes si eso de dar gloria a Dios significa que se arrepintieron. Otros más bien señalan no, porque el arrepentimiento en condiciones así, solo por lo que estoy mirando, solo como una reacción de última hora, no sería tan genuino a la luz de lo que vemos en el Evangelio. Pero ¿cómo es que puedan dar gloria a Dios? Bueno, es porque están reconociendo, están dándose cuenta de que, aunque resisten todavía a reconocer su lugar frente a Él, no pueden evitar darse cuenta de que Dios es soberano. Sí. Ahora, volviendo un poquito acá al texto que se nos propone también en el mensaje de los tres ángeles, este segundo texto ya habíamos estudiado anteriormente el versículo 6. Este ángel dice también a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, y hay un porqué, hay una razón para esto, y es porque la hora de su juicio ha llegado. Es el momento, como veíamos anteriormente, de
de la segunda venida de Cristo. Ha venido para ejecutar su juicio. Es bueno cuando el Apocalipsis lo leemos junto con otra literatura apocalíptica, especialmente los dichos del propio Jesús en el libro de Mateo. Cuando Jesús describe su segunda venida, su propia segunda, Él está describiendo cómo va a venir. Y Él dice, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Haciendo el link con este temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio, o sea, no es porque sí, no es solo porque sea Dios, aunque eso ya sea razón suficiente, pero ahora viene el Rey de Reyes a ejecutar el juicio. En Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, aquí hay una razón para este temer, y un temer que tiene que ir acompañado de obediencia, de un cambio de actitud, de un someterse, como tú lo mencionabas. No es solo reconocerlo, sino que es también un someterse. Antes del diluvio no ocurrió así, en quienes recibieron el juicio condenatorio, por decirlo de algún modo. Entonces el llamado tiene mucho sentido. Temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el momento, ahora es cuando. Ahora es cuando. Así es. Ahora, no es necesario encontrar solo en un momento así tipo desenlace de la historia del mundo esta invitación de temer a Dios. Vemos que hay varios otros pasajes y ya podríamos tal vez explorar alguno de ellos. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 6, aquí no es necesariamente un desenlace, es un inicio. ¿Ya? Ellos se están preparando para entrar a la tierra, están por comenzar, ¿no es cierto?, una nueva experiencia. Sí, ciertamente el desenlace de la peregrinación, pero es el inicio de una vida nueva en una tierra desconocida. Todavía está el desafío de expulsar a estos pueblos que ya se anticipaban en Génesis 15. Llegaría hasta un cierto punto el colmo de la maldad de estas naciones y ellos tendrían que recibir el juicio de Dios y el pueblo de Israel sería instrumental en ese sentido. Pero si nosotros leemos los primeros 3 versículos, me parece de que también se nos configura una muy buena representación de lo que significa temer a Dios. Si bien la expresión está en el versículo 2, creo que hay que seguir leyendo hasta el versículo 3 para realmente entender todo lo que está en juego aquí. Así que me voy a dar esta licencia, tal vez de leer los 3 primeros. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios. Aquí está. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí ya empezamos a ver cómo se asoma algo que es importante, y el 3 lo desarrolla aún más. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces, noten ustedes, se cierra con esta idea de la promesa. El ser obediente no es para ganarse el derecho a entrar a la tierra. La promesa ya garantiza aquello. ¿Para qué es la obediencia entonces? Que brota como una respuesta natural del temor a Dios, para que nos vaya bien. Dios nos está dando por esta promesa, que es por gracia, la tierra. Pero ¿cuál es el secreto para que en esa tierra que estamos recibiendo de gracia nos vaya bien, prosperemos, etcétera? Es el temor de Jehová. Es el temor reverente que reconoce de que Él sabe lo que es mejor. Por lo tanto, aquí tenemos mucho que explorar y vamos a tener que hacer una pequeña pausa y ya seguiremos, queridos amigos, explorando un poco este tema tan interesante, ¿no? Este temor de Dios y la obediencia, conceptos muy, muy profundos. Ya estamos de regreso.
Queridos amigos, estamos ya con ustedes una vez más después de esta breve pausa y queremos tomar un tiempito para agradecer una vez más la compañía de ustedes. Estamos leyendo algunos saludos que en episodios pasados ustedes ya nos han hecho llegar, dejando ahí un testimonio indeleble del cariño que ustedes tienen sin duda a este programa. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, Claudia Techera, gracias por aclarar este tema. Ruego oración por la vida espiritual de toda mi familia y especialmente por mis 3 hijos. Yo tengo 3 hijas, así que la entiendo perfectamente, mi hermana Claudia. Ella nos saluda, ¿no es cierto?, desde Uruguay. Nelvis del Rosario González Herrera. Mis pastores, gracias por compartir sus valiosos conocimientos y la forma tan sencilla y esa tranquilidad tan natural como lo hacen. Bendiciones, muchas bendiciones para ustedes, familia y familiares. Gracias, Nelvis. Esperamos, ¿no es cierto?, con esa misma calma y claridad en estos episodios también abordar estos temas también. Gracias por tus palabras. También tenemos a Maritza Vigil, o Vigil. Buenas noches, feliz semana para todos. Que Dios me les bendiga, dulces sueños. Probablemente antes de irse a dormir, los pensamientos de lecciones de la Biblia ahí estaban acompañando a nuestra querida amiga Maritza. Y así también tenemos los saludos de Acelia, Lucrecia Mujica, de Nelvis, ya lo mencionamos ahí a nuestro amigo Nelvis, Fabián Barreiro, que también semana a semana fielmente nos saluda. Gracias, queridos amigos, por darse el tiempo de dejar sus saludos, sus palabras de aprecio que muy bien nos hacen, porque sabemos que en estos temas a veces las ideas pueden salir de una manera de nuestra boca, pero siempre queda la pregunta, Señor, ¿estarán llegando, estarán causando el efecto? Y todo el equipo de Nuevo Tiempo agradece su compañía en ese sentido. Estábamos hablando de obediencia y temor a Dios. Estábamos hablando de, en ese momento, de entrar a la tierra y la posibilidad entonces que ellos tenían de que les fuera bien a través de la obediencia a los mandatos de Dios. Había mucho más que podíamos, sin embargo, decir al respecto, ¿no? Hay una idea que me viene a la mente ahora que tú mencionas esto de la salida del pueblo de Israel, la entrada en Canaán. Es muy interesante mirar que cuando Dios saca al pueblo de Israel, les ofrece al pueblo de Israel, metafóricamente, no, o sea, no es que lo haya dicho así con esas palabras, pero le ofrece al pueblo de Israel, ¿quieres ser mi pueblo? Sí, queremos ser tu pueblo. Ok, ven, te voy a sacar de Egipto. Y el Señor los hace su pueblo. Celebran la Pascua, son bautizados en el cruce del Mar Rojo y son hechos su pueblo. Salen ellos con las costumbres que adquirieron en Egipto, adorando a otros dioses. Están aprendiendo a ser pueblo. Están aprendiendo a ser pueblo. El Señor, una vez que son hechos su pueblo, el Señor les da maná, los sostiene, los cuida con la nube, con la columna, y después de todo eso recién los lleva al monte Sinaí para darles su ley. ¿Qué hubiese pasado? Pregunto yo. ¿Qué hubiese pasado si el Señor le hubiese dicho, Israel, ¿quieres ser pueblo mío? Sí, Señor, queremos. Ok, ahí tienen los 10 mandamientos. Aquí está la lista. Aquí está la lista. Obedécelos. Cuando estés listo me avisas y yo te saco de Egipto y te hago mi pueblo. ¡Wow! Probablemente todavía tenemos un pueblo de Israel cautivo. Esperando todavía. Entonces, no es por nuestra obediencia que el Señor nos hace su pueblo. Hay que ser cuidadosos con eso. No es por nuestra obediencia que nos ganamos el derecho de ser sus hijos. Es más bien una consecuencia natural de haber sido sus hijos, que comenzamos a aprender que el Señor quiere enseñarnos a obedecer y a ser su pueblo y a glorificarle a Él. Así es. No es que con nuestra obediencia nos ganamos el derecho. Es una consecuencia de esta relación novedosa con Él, de armonía, que una vez más es gracias a la vida y la muerte de Jesús en nuestro lugar. Así es. Hay una idea, ¿no?, que
algunos pueden decir, no, es que no hay que ser legalista, y asocian obediencia con legalismo. Entiéndase, hago esto y me gano la recompensa de la salvación en este caso, o que Dios conteste mi oración, etc. El decir que el Evangelio no viene de la mano del legalismo no quiere decir que es el fin de la obediencia. Así es. Pero la obediencia correctamente entendida como fruto, como resultado, como el hecho de que esto tan valioso que veo como un regalo, no lo quiero perder, lo quiero cuidar, lo quiero resguardar, quiero vivir de una manera tal que haya armonía entre, digamos, usamos esta metáfora, el destino al cual voy y cómo voy también en este viaje. Quiero que haya coherencia en aquello. Y no creo que alguien, si es cristiano, piense de que solo por lo que Jesucristo hizo en la cruz, ahora tenemos licencia para hacer lo que nos dé la gana. Seguimos siendo personas que distinguen entre el bien y el mal. Y aunque tal vez a algunos esa distinción está un tanto desdibujada, yo me imagino que en algún momento, cuando algo les pasa a afectar a ellos, ellos no dudan en decir, eso que tú hiciste estuvo mal, yo me sentí mal con eso. Porque tenemos esa noción de lo correcto y lo incorrecto. Pero Dios lo está llevando a ese plano de la relación con Él. Así es. Esto es parte del proceso que habíamos estudiado en otros momentos también. Ahí en Romanos, capítulo 6, versículo 22, da una explicación bien interesante de este proceso en algunas etapas. Dice este versículo así, estoy leyendo Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cierto? Y hechos siervos de Dios, es el momento en que somos declarados justos, aceptamos la obra de Jesús en favor nuestro. Dice en el inicio del capítulo, morimos con Jesús y nacemos a una vida nueva, ¿no? Ese es el momento que se está haciendo alusión acá. Libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No es que nosotros somos salvados por Dios y no importa lo que siga ocurriendo. Hay un fruto natural de esta relación nueva con Dios, que es una relación de armonía, de reconciliación, y esta novedad inaugura un proceso de perfeccionamiento continuo, en donde la obediencia es parte y caracteriza la vida de aquel que ha sido puesto en armonía otra vez con Dios, reconciliado con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Es un fruto natural. No existe tal cosa como reconciliarse con Dios y seguir sumido en el pecado. No es lo mismo ir caminando, caer en un charco o pisar un charco y seguir, a mirar un charco y querer seguir allí por siempre en el charco. No es lo mismo. Somos puestos en una relación con Dios, de armonía con Él, para justamente seguir viviendo en armonía con Él. Y esto implica vivir en armonía con sus principios. Sí. Temer a Dios, darle gloria. Este es un mensaje que también encontramos, el dar gloria a Dios. Ya vimos ese contexto en el capítulo 11 de Apocalipsis, en donde lo más natural en la comprensión de ese pasaje es que todavía algunos no responden positivamente, aunque debemos conceder que hay muchos intérpretes que sí lo ven como una posible realidad en donde muchos se arrepienten al ver estos juicios preliminares de Dios que están representados ahí en las trompetas. Pero también vemos de que incluso gente impía es invitada a dar gloria a Dios. Acán, de hecho, creo mucho que la guía de estudios menciona el caso de él ahí en en Josué capítulo 7. Da gloria a Dios, confiesa lo que hiciste. ¿Ya? Y aunque él tercamente hizo lo que hizo a mano alzada, rebeldemente, ese reconocimiento al menos honesto. Ok, Señor, sí. Yo fui, acepto
acepto lo que venga, pero no quiero ni habría soltado el manto babilónico aunque hubiese querido, ya, o podido. Acán había tomado una decisión en cuanto a eso. Por lo tanto, este es un desafío y una invitación a la vez, que alcanza tanto a quienes están dispuestos de corazón como respuesta genuina al Evangelio a dar gloria a Dios, pero también alcanza incluso a aquellos que dicen, no quiero nada con el Evangelio, mejor ni me hables del Evangelio, porque claro, ingenuamente piensan que si no sé, no soy responsable. Al contrario, todos son responsables y todos finalmente darán gloria a Dios, todos finalmente igual reconocerán de que sus juicios son justos. ¿De qué lado de la vereda en ese juicio estaremos? Ya hemos hablado de la importancia de nuestras decisiones, pero nadie dejará de dar gloria a Dios, reconociéndolo como soberano. Ahora, un ejercicio bien importante cuando estudiamos algún tema bíblico, vemos una palabra que es clave en un contexto, como en este caso estamos viendo en este momento la palabra gloria. ¿Qué significa glorificar? Un ejercicio bien interesante es ver cómo se usa en otras partes también, o qué significa la palabra dar gloria, cómo se entiende en otros contextos. Y la palabra gloria también puede significar dar honra, ¿ya? Honrar, adorar incluso. En Juan 15, 8, por ejemplo, un uso. En esto he glorificado a mi Padre. ¿Cómo glorificamos a Dios? El texto está diciendo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, los frutos del Espíritu, los frutos de un verdadero cristianismo, de ser hijos de Dios. Eso tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con este proceso de santificación. Otro texto, Juan 17:4. Ahora Jesús está diciendo cómo Él ha glorificado a Dios. Yo te he glorificado en la tierra. O sea, Jesús le dice al Padre. Estamos tratando de descubrir qué significa dar gloria. ¿Cómo usó Jesús este término? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, otra forma de glorificar a Dios es hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Es una forma de honrarlo, deshonrarlo. Lo contrario es desobedecerle, es hacer caso omiso de lo que Él nos indica. Así que aquí tenemos dos pistas bien interesantes. Hay otros textos, por supuesto, que nos pueden ilustrar, pero aquí hay dos pistas bien interesantes que tienen que ver con lo que hacemos. El fruto natural de ser un cristiano, de seguir a Cristo, y finalmente hacer lo que Él pide que hagamos. Y yo creo que volcar nuestra mirada a Jesús y ver su ejemplo sobre este principio. Ahí en el capítulo 12 de Juan, mientras tú hablabas me acordé de este pasaje, vienen unos griegos que buscan a Jesús. Presumiblemente, griegos aquí puede ser que ya venían derechamente de Grecia, no podemos descartar aquello, pero también puede ser que venían del trasfondo greco-romano, que tal vez vivían en Palestina o en alguna provincia cercana, Judea, pero que no eran judíos claramente, pero ellos vienen a escuchar, quieren ver a Jesús, quieren entrevistarse con Él. Y ellos le dicen, ¿no es cierto?, a Felipe, él tiene un nombre greco-romano, ¿no es cierto?, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue, le dijo a Andrés y Felipe entonces van, le dicen a Jesús. Jesús les responde, sin embargo, ha llegado la hora, versículo 23 del capítulo 12 de Juan, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y luego él comienza a hablar acerca del amor por la vida y cómo se introduce esta paradoja, ¿no? El que es capaz de renunciar a esta vida terrenal tiene vida eterna y viceversa. Ser glorificado. Tú hablabas de glorificado mi Padre, pero Jesús en ese mismo diálogo, en Juan 17, también habla de que Él también participa de esa gloria. Pero ¿cómo sería? Cumpliendo el plan
que con su Padre habían ideado para nuestra salvación. Y eso involucra renuncia, involucra que Él voluntariamente también se somete a este plan y usa esta metáfora tan hermosa. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, todos hemos hecho el experimento de colocar el porotito en un poco de algodón, colocarle agua. Todos hemos visto cómo esa planta germina y la semilla literalmente se revienta, muere, deja de ser semilla, ya no está la semilla, está la planta. Y muchas veces en esto de dar gloria a Dios, en esto del temor como un reconocimiento de su soberanía, como ya lo hemos dicho, es necesario que esto ocurra. Y Jesús nos da el ejemplo. Y por lo tanto esta invitación de este mensaje angélico, creo que tenemos que entenderlo con todo este trasfondo. Jesús como ejemplo, las invitaciones que ya vienen, ¿no es cierto?, desde muchos relatos del Antiguo Testamento, que nos invitan a reconocer el lugar que tiene Dios, a responder, como tú ya lo has enfatizado en varias de las intervenciones, entender que como resultado veremos ese fruto de obediencia y que finalmente no es por miedo, como también era necesario aclarar. No, hemos entendido quién es Dios y hemos entendido que también su plan, sus caminos para nosotros son mejores. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a terminar de ver algunos de los elementos que nos resta todavía por explorar aquí en Lecciones de la Biblia. Así es, queridos amigos, ya estamos de regreso. Estábamos hablando acerca de la importancia de reconocer el lugar que le corresponde a Dios. Estamos hablando acerca de la importancia que tiene conocer también su voluntad para nosotros. Así que qué mejor momento también para volver a reiterar la invitación que les deja la clase bíblica de Nuevo Tiempo, la escuela bíblica que pone a su disposición materiales que le pueden permitir descubrir, abrir sus ojos a una realidad respecto no solo del amor de Dios, no solo su grandeza, sino también de esa voluntad que busca hacerse real en sus desafíos, en sus planes, en sus anhelos. Así que no deje de llamar, de contactarse. Tómese un tiempo. Usted necesita darse ese tiempo para contactarse, recibir este material que, recuerde, gratuitamente se pone a su disposición y que usted y su familia también pasen a ser alumnos del mejor maestro, nuestro Dios, que a través de estos maravillosos cursos preparados a la luz de la Escritura pueden entonces traer ese gozo de saber que están dando honra y gloria a Dios con esa búsqueda sincera de su plan para cada uno de nosotros. Llame ya pronto, el equipo de Nuevo Tiempo está ávido por recibir ese llamado y entregarle de manera gratuita este material a su propio hogar. Estábamos aquí con el pastor Eduardo explorando estas ideas de dar gloria, de reconocer a Dios. Y algunas ideas todavía estaban ahí que necesitaban ser desarrolladas, pastor. ¿Qué más querríamos decirle a nuestros amigos antes de seguir en nuestra progresión? Sí, pastor, tú estabas señalando algo aquí sobre tú estabas precisando algo sobre darle gloria. ¿Cómo le damos gloria reconocer al Señor? el lugar de Dios, cumplir el plan de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Exactamente, el ejemplo de Jesús. En esa misma dirección de seguir el ejemplo de Jesús, recordando un poco el contexto en el que estamos leyendo el mensaje del primer ángel. Y ahí en el versículo 7 aparece esta frase: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hemos explorado algunas ideas. El temer a Dios y darle gloria tiene que ver también con la sumisión a Dios, someterse a Dios, como ya habíamos mencionado. Yo quería mencionar allí que el inicio del gran conflicto y también la esencia del gran conflicto entre bien y mal tiene que ver con la sumisión a Dios o no. Nace el gran conflicto con Lucifer en una actitud de no sumisión, trastocando un poco lo que yo llamo el vector del sentido de la existencia o de la motivación para la existencia.
Mientras Dios existe para servir, para beneficio de su creación, mientras Jesucristo existe para beneficio de su creación, para contribuir en la glorificación del Padre, aparece Lucifer, que trastoca ese vector desde dentro hacia afuera para beneficio del otro y de Dios, para enfocarlo en sí mismo. Y los que han estudiado tal vez un poquito de teoría de vectores, no existe sentido si el sentido apunta hacia el punto de origen. No hay sentido. Es un sinsentido. No hay sentido para la existencia cuando esa existencia es egocéntrica, es egoísta. Entonces nosotros podemos tener dos modelos de existencia acá. Podemos seguir el ejemplo de Jesucristo, como estábamos diciendo, existir para la gloria del Padre, para el beneficio de los demás, existir con una motivación fuera de nosotros mismos, para beneficio del otro y la gloria del Padre. Ese es el ejemplo cristiano, es el modelo cristiano de existencia. Otro es el modelo satánico, que es el existir para uno mismo, para que los otros me den gloria, para que los otros me sirvan, existir con ese afán. Y podemos preguntarnos qué tipo de cristianos somos, ¿para qué hago lo que hago? Porque es posible, pastor, ser cristiano y desarrollar buenas actividades, ayunar, orar, hacer obras de bien, con una motivación satánica. Si lo que yo hago lo hago para mi beneficio, para recibir gloria, estoy siendo un cristiano, pero con motivaciones no cristianas, con motivaciones satánicas. Entonces, aquí es donde, por eso este tema de someterse al Señor, de gloria, tiene que ver también con las motivaciones más internas del corazón, con algo muy íntimo, ¿no? Que probablemente no siempre es fácil de ver a simple vista. Ya que usabas esto de los vectores, ¿no? Sería como solo tener rapidez y no velocidad. Porque la velocidad involucra dirección. La rapidez involucra kilómetros por hora, por decirlo, pero la velocidad implica que sea donde voy con esos kilómetros por hora. Y esto nos puede pasar aquí. Hacemos buenas acciones, vamos con mucha rapidez haciendo buenas acciones, pero no está orientado a traer gloria a Dios. No es un fruto natural o una respuesta natural de ese encuentro, de esa proximidad con Dios. Y ahí es donde nos podemos autoengañar. Por eso veíamos en un capítulo anterior esa imagen de la vid siendo usada para esas escenas de juicio que también están presentes en el capítulo 14 de Apocalipsis. Porque creo que es un llamado de alerta para no autoengañarnos, en que siendo vid estamos libres de alguna vez caer en esto, de confundirnos o de este sinsentido que recién hay todos los días. Pastor, yo quisiera también, tal vez brevemente, mencionar otro detallito respecto de esto que tiene que ver con cómo se producen estas buenas obras, cómo se produce esto de dar gloria a Dios. Porque alguien diría, bueno, si lo que tengo que hacer es dar gloria a Dios, bueno, voy a la iglesia, alabo, hago buenas obras y me esfuerzo en esto. Pero en realidad nuestro esfuerzo no tiene que ver con lo externo. Nuestro esfuerzo tiene que ver con la relación con Dios, con la relación con Jesucristo, con someternos a Él de verdad, de corazón, vivir en armonía con Él. Hay un texto bien interesante ahí en Filipenses. Filipenses es muy clarificador, ¿no? Podríamos partir, por ejemplo, citando el 1:6, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Él es el que nos perfecciona. Pero yo quería ir básicamente al 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce o obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce eso, finalmente, que hay bueno en nosotros. Lo que debemos hacer finalmente es rendirnos al Señor, permitirle que Él haga su buena obra en nosotros. Y Él va a producir el resto. Es un fruto natural de la presencia y de la obra de Dios en nosotros. No es que tenemos que esforzarnos a ver cuál es el checklist de las cosas que tengo que hacer para dar gloria a Dios. ¿Cuál es el checklist de las cosas que tengo que hacer para someterme a Él?
para demostrar mi temor a Él, por decirlo de algún modo. No se trata de eso. Se trata de entrar en esta nueva relación con Él. Ahora, hablando de temor, pedir una audiencia con un rey en la antigüedad no era llegar y, rey, quiero hablar con usted. No lo es todavía ahora, y eso que ya las monarquías están ya cayendo en un desfase, ¿no?, con la cultura actual. Pero cuando nosotros vamos a esta realidad de temer a Dios y darle gloria, y entendemos de que este mensaje en Apocalipsis 14 está apuntando también a esta realidad de juicio que ya hemos podido ver en otro capítulo, y que Dios está en su trono realizando ese juicio, como veíamos también en Daniel, capítulo 7, también hace unos capítulos atrás. Alguien podría decir, ¿y yo? ¿Cómo me acercaría? ¿Cómo me acerco a un Dios que, uno, permite que el vocabulario incluya la palabra temor, que es tanto más grande que yo, que su soberanía, ¿no es cierto?, no la podría yo jamás cuestionar? Pero es muy interesante cómo la Biblia nos presenta, desde la perspectiva del apóstol Pablo, cuando él escribe el libro de los Hebreos, y de hecho la guía de estudio toca esto. Yo creo que muy adecuadamente es necesario ir a esos pasajes en donde notamos que Dios efectivamente, soberano, grande, digno de ser temido, con todo el bagaje que el significado tiene, y como lo hemos explorado. Y sin embargo, eso no significa que nosotros tengamos que rehuir ni dejar de aproximarnos a Él con toda honestidad. Porque no lo podemos engañar, porque Él en su soberanía no desconoce solo por ser soberano lo que es la misericordia, y al contrario, ya hemos visto cómo Jesucristo es el ejemplo perfecto de la combinación de estos aspectos. Él se hizo hombre, pero Dios desde la eternidad, y Él es el nexo, Él es el puente, e incluso en esto de Él glorificar a su Padre, sabe lo que significa subyugarse a la voluntad del Padre. Él lo hizo mientras estuvo aquí, asumiendo nuestra condición. Y por lo tanto, cuando leemos en Hebreos capítulo 4, por ejemplo, que justamente tenemos un sumo sacerdote en el cielo, alguien que está ministrando en nuestro favor, que como dice aquí el texto en el capítulo 4, versículos 14 en adelante, que tenemos, verso 15 específicamente, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, ¿ya? Porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces la invitación ahora queda abierta, aunque es un Dios grande, poderoso, digno de ser temido, como ya dijimos, soberano. Y se nos invita, verso 16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese acercarse con confianza puede también significar con valentía, atrevimiento. Ya que tú has tocado algunos vocablos griegos, ahí también está la palabra parresia, ¿no? Atrevimiento, confianza, pero también tiene acepciones que van más allá y que me parecen muy significativas, con plena libertad para hablar. O sea, confianza en el sentido de que yo digo lo que está en mi corazón, confianza en el sentido de que yo puedo hablar con total transparencia y sin temor. Y miren la paradoja aquí, el temor de Jehová me lleva a hablarle a Él sin temor, porque conociéndolo en su grandeza sé que Él sabrá sobrellevar incluso esas cosas que no entiendo y que a veces van presentadas como quejas de labios imperfectos como los nuestros, pero tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse. Por lo tanto, qué importante es saber que podemos ser plenamente honestos frente a Dios y que en su grandeza, Él no usa su grandeza para aplastar nuestra solicitud, nuestra queja tal vez. A veces, Señor, no entiendo qué está pasando. He tratado de hacer todo conforme a tu voluntad y sin embargo estoy en esta situación. Esa libertad para plantear con toda honestidad. Qué maravilloso de que eso también esté contenido dentro de este concepto de temer a Dios y darle gloria.
aún en nuestras oraciones donde presentamos nuestra congoja, por el hecho de dirigirnos a Él, es un reconocimiento a Él. Qué terrible sería quejarnos entre nosotros, chismear entre nosotros. No me gusta lo que Dios está haciendo en mi vida y lo mantengo en un plano totalmente humano. Me quejo de Dios con otros. Pero incluso si yo le presento esas cosas que no entiendo a Él, aún eso puede ser entendido como un reconocimiento de su grandeza. Por lo tanto, tenemos un lindo desafío e invitación, creo yo, también ahí. Y hablando de invitación, estamos en un momento en donde podemos también volcar estos pensamientos y palabras hacia nuestros amigos, ya casi llegando al final de este último bloque. Tú mencionabas, pastor, que esa gracia está disponible para todos. Yo quisiera ilustrarlo brevemente con un ejemplo muy simple. Si tuviéramos acá una cantidad de niños o personas y yo pusiera acá una fuente con dulces y diría, aquí hay dulces para todos. No es lo mismo disponibilidad que efectividad. La gracia de Dios está disponible para todos. El trono de la gracia está disponible para todos, pero no es efectivo para todos. ¿Por qué? Porque no todos van al trono de la gracia, no todos acuden. La invitación está ahí, está disponible para todos, pero la gracia y la salvación no será para todos, no porque no pueda, no porque no haya poder, sino porque lamentablemente no todos van, no todos acuden, no todos aceptan. Así que la invitación es esa. Ahí está el trono de la gracia, disponible para que vayas. Ahí está la obra de Jesús, disponible para ti. Su poder, su Espíritu Santo, para que obre en tu vida y en la mía. Y otra vez volvemos al tema de las decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a dejar la gracia de Dios allí disponible y guardar distancia? ¿O vas a ir al Señor? Aceptar su obra y decirle, aquí estoy, Señor, haz tu obra en mí. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar en este momento. Amoroso Padre Celestial, una vez más, acudimos a tu trono, agradeciendo que en el nombre de Jesús y por sus méritos nos das acceso a Él. Señor, y vamos con el deseo de permitirte que hagas tu obra en nosotros, de solicitarte, Señor, que obres en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nos permitas renovar un pacto contigo que inaugure una vez más una nueva relación contigo de armonía, para darte gloria, para expresar nuestra sumisión a ti, porque queremos amarte, queremos aceptar la salvación que nos ofreces. Quédate, Señor, con nuestros amigos en casa y con cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos amigos, muchas gracias por su compañía, Pastor Eduardo, igualmente, y será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.